Después de golpear al hermano de mi esposa por echarme espaguetis calientes en la cabeza en la reunión familiar, todos me ignoraron, incluso mi esposa. Deberías aceptar cada insulto y disculparte, dijo. En lugar de disculparme, compré un boleto de ida a Hawái. 5 minutos después, recibí 315 mensajes y llamadas desesperadas. Así es como funcionan las reuniones familiares, son como endodoncias, solo que con endodoncias. Consigues buenas drogas, y nadie espera que sonrías durante todo el maldito evento. Pero ahí estaba yo, sentado en un comedor estilo granero que parecía como si alguien hubiera visto demasiados episodios de Fixer Upper y hubiera decidido que el estilo rústico era lo mejor, rodeado del clan Prescott en todo su esplendor, vestidos de diseñador. El olor te golpeaba como un tren de carga al entrar, salsa marinara burbujeando en esos calentadores industriales, pan de ajo que probablemente venía de alguna panadería elegante de la ciudad, y suficiente colonia y perfume como para ahogar a un caballo. En serio, el tío Howard debió de estar empapado en esa cosa. Estoy bastante seguro de que me dio un subidón de contacto, sentado justo a sotavento del tipo. Me había posicionado estratégicamente en la larga mesa de pino como un experto en guerra social, con las manos cruzadas delante de mí como si estuviera en tercero de primaria esperando a que la señora Henderson me dijera si mi informe sobre dónde crece el helecho rojo iba a ser suficiente. ¿Conoces esa sensación de cuando te esfuerzas tanto por integrarte con los muebles que prácticamente te fundes con la veta de la madera? Sí, esa era yo, con papel pintado humano en el espectáculo familiar Prescott. Pero luego estaba Marissa, mi esposa desde hace 6 años, y vaya, estaba radiante. Hablo de un faro de luz, riéndose de algo que su prima Sophie le acababa de susurrar al oído. Su rostro se iluminó de una forma que no había visto desde entonces. Rayos, ni siquiera recordaba la última vez. Quizás en nuestra luna de miel. Antes de que la realidad se impusiera y se diera cuenta de que se había casado con el tipo que compra en Target en lugar de Nordstrom y cree que una cena elegante es cualquier cosa que no venga en una bolsa de autoservicio, el resto de su familia ya había ocupado su lugar en la mesa como si estuvieran marcando territorio. El tío Howard estaba sentado allí con su blazer a medida que probablemente costaba más que la cuota mensual de mi coche, y mi coche no es precisamente destartalado, claro está. El tipo parecía salido de un anuncio de whisky, con toda la confianza de un zorro plateado, y yo poseo la mitad de la energía de la ciudad. Luego estaba la tía Margo, con tantas joyas de oro que podría haber sido confundida con una exhibición ambulante de Fort Knox. Cada vez que se movía, sonaba como campanas de viento en un huracán. Y luego, por supuesto, estaba Tristán. Ah, Tristán. El querido hermano de Marissa, quien dejó clarísimo desde el primer día que yo no era precisamente su primera opción como cuñado. El tipo tenía una cara que gritaba, alcancé mi máximo potencial en la preparatoria, y voy a hacer que eso sea problema de todos los demás. Llevábamos 6 años bailando. 6 años mirándome como si fuera algo que se hubiera quitado de sus zapatos de cuero italianos. La conversación fluía a mi alrededor como si fuera una roca en un arroyo. Todos hablan de viajes de esquí a Aspen que cuestan más que el salario anual de la mayoría. Catas de vino en Napa, donde probablemente gastaron más en una botella de lo que yo gané en una semana, y galas benéficas exclusivas con listas de invitados más ajustadas que Fort Knox. Ya sabes, ese tipo de eventos donde no solo revisan tu nombre en la entrada, sino que revisan tu patrimonio neto, tu árbol genealógico y probablemente, tu historial crediticio. Bebí mi agua como si fuera coraje líquido, lo cual, admitámoslo, prácticamente lo era en ese momento. Los cubitos de hielo tintineaban contra el vaso cada vez que me temblaban las manos, aunque fuera un poquito. No por nervios, claro, sino por el esfuerzo que me costaba mantener la boca cerrada mientras hablaban de sus problemas. Como si el caviar de la recaudación de fondos de la semana pasada había estado mediocre o si sus entrenadores personales cobraban demasiado por las visitas a domicilio. El decorador dice que el mármol que elegimos podría desentonar con la nueva lámpara de araña. Decía la tía Margo, agitando el tenedor como si dirigiera una orquesta. ¿Te lo imaginas? Después de que les dijimos específicamente que queríamos algo que complementara la paleta de colores existente, Sofía asintió con comprensión, como si esta fuera una de las grandes tragedias de la vida. Ah, nos pasó lo mismo con la renovación de la casa de la piscina. Hoy en día no se puede confiar en nadie. Tomé otro sorbo de agua, preguntándome si alguien se daría cuenta si me deslizaba lentamente debajo de la mesa y me arrastraba como un ejército hacia la libertad.
Probablemente no. Yo era tan invisible para esta gente como el personal de limpieza. Fue entonces cuando Tristán decidió actuar. Me había estado observando toda la noche como un gato observando a un ratón, esperando el momento perfecto para abalanzarse. Se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa característica extendiéndose por su rostro como vino derramado sobre una alfombra blanca, fea e imposible de ignorar. Grayson, dijo arrastrando las palabras, y juro que la temperatura en la habitación bajó unos 10 grados. Estás muy callado esta noche. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Acaso tu pueblito nunca te enseñó a seguir el ritmo de una conversación adulta? Las risas que resonaron por la mesa me dieron como una bofetada. No la clase de risa genuina que se escucha cuando alguien cuenta un chiste realmente gracioso, sino esa risa educada y superior que dice, nos reímos de ti, no contigo, y queremos asegurarnos de que lo sepas. Sentí que se me apretaba la mandíbula. Sentí ese calor familiar subiendo por mi cuello que siempre aparecía cuando estaba a 2 segundos de decir algo, que probablemente me haría dormir en el sofá. Pero me obligué a sonreír. Una de esas sonrisas tensas y falsas que parecen partirte la cara en dos si la mantienes demasiado tiempo. Simplemente disfrutando de la conversación, logré decirlo, con la voz firme aunque mis manos prácticamente vibraban por el esfuerzo que me costó no cruzar la mesa y mostrarle a Tristán exactamente lo que este chico de pueblo había aprendido sobre resolución de conflictos. Pero eso no le bastó. ¡Ay, no! Tristán apenas estaba calentando motores. O sea, estamos hablando de bienes raíces en los Hamptons. Y pareces alguien que acaba de empezar a hablar griego antiguo. Quizás deberíamos pasar a hablar. No sé, ¿de qué habla la gente de dónde vienes? ¿De carreras de tractores? ¿De concursos de tartas de feria? Más risas. Más fuerte esta vez. Incluso el tío Howard esbozó una sonrisa, como si ver a su sobrino destrozar al marido de su sobrina fuera un entretenimiento familiar de primera. Crucé la mirada con Marissa al otro lado de la mesa, buscando apoyo, solidaridad, cualquier cosa que se asemejara a la mentalidad de nosotros contra el mundo, que solíamos tener. En cambio, me encontré con esa mirada, esa con la que me había familiarizado demasiado en los últimos años. Esa sutil negación con la cabeza, ese leve entrecerrar los ojos que decía, no te atrevas a montar una escena, más fuerte que si lo hubiera gritado desde el otro lado de la habitación. Déjalo pasar, decía esa mirada. Simplemente acéptalo, sonríe y finge que no te molesta, porque Dios no quiera que alteremos el delicado ecosistema de la dinámica familiar de Prescott. Así que me quedé allí sentada, con el vaso de agua sudando en la palma de la mano, la salsa marinara enfriándose en las bandejas, rodeada por el sonido de sus risas y el olor de su colonia cara, y me dejé llevar, como siempre, como esperaban. Pero algo era diferente esta vez. Algo se estaba formando en mi pecho, caliente, oprimido y peligroso. Quizás fue el brillo de satisfacción en los ojos de Tristán. O quizás fue la forma en que Marissa apartó la mirada, como si le diera vergüenza estar casada conmigo. O quizás fueron solo 6 años de esta mierda que finalmente llegó a su límite. Fuera lo que fuese, presentía que esta reunión familiar iba a ser mucho más interesante de lo que nadie esperaba. ¿Sabes que dicen que el tiempo se ralentiza justo antes de un accidente de coche? Bueno, al parecer pasa lo mismo justo antes de que tu cuñado decida convertirte en un anuncio ambulante de un restaurante italiano. Un segundo estoy sentado picoteando mi ensalada César, que, por cierto, tenía suficientes anchoas como para llenar un pequeño acuario, y al siguiente veo a Tristán levantarse de la silla como una especie de villano vestido de diseñador en una obra de teatro con cena realmente retorcida. La conversación había pasado de mi aparente falta de sofisticación a hablar de sus últimas inversiones inmobiliarias. El tío Howard no paraba de hablar de un condominio frente al mar que acababa de comprar en Miami, gesticulando con su copa de vino como si estuviera dirigiendo una sinfonía de su propia genialidad. La vista desde el ático es absolutamente divina, decía. Se ve claramente el horizonte en un buen día. Ay, Howard, tienes que volver a mostrarnos las fotos, dijo la tía Margo con entusiasmo, sus brazaletes de oro tintineando como una sección de percusión unipersonal. El mármol de esa cocina es simplemente exquisito. Estaba intentando calcular cuántos meses de mi sueldo me habría costado ese piso cuando Tristán se mudó. Se levantó con la piel como la seda, extendiendo la mano hacia la gran fuente de cerámica que contenía suficientes espaguetis a la marinara como para alimentar a un pequeño pueblo italiano.
Por un instante, pensé que solo iba a pedir una segunda ración. Rayos, el tipo comía como un loco, probablemente quemaba calorías solo por ser tan imbécil. Pero entonces lo vi, esa mirada en sus ojos. La misma mirada que tenía en la boda de Marissa y Mía cuando chocó conmigo sin querer durante el baile de padre e hija, haciéndome tropezar y casi arrasando con todos los invitados como bolos. Malicia pura y calculada envuelta en un paquete de polo Ralph Lauren. Grayson, dijo, con la voz cargada de falsa preocupación. Te ves un poco pálido. Quizás necesites un poco de color en tu vida. Esa debería haber sido mi señal para agacharme, rodar, hacer literalmente cualquier cosa menos quedarme ahí paralizado. Pero mi cerebro aún procesaba el hecho de que un hombre adulto, un banquero de inversiones de 34 años que usaba gemelos en cenas informales, estaba considerando lo que yo creía que estaba considerando. Y entonces lo hizo. El plato de cerámica se inclinó y, de repente, me encontré con una introducción directa a cada ingrediente de la famosa receta de marinara de la tía Margo. La salsa picante me tocó el cuero cabelludo primero. Luego vinieron los fideos, una pasta larga y viscosa que se deslizaba por mi cara como el peor tratamiento facial del mundo. La temperatura estaba entre recién salida de la estufa y una quemadura de 3er grado, y sentí cada gota mientras empapaba mi camisa y se acumulaba en mi regazo. Durante exactamente 3 segundos, todo el comedor quedó en un silencio sepulcral. No era el silencio cómodo que se siente cuando todos están concentrados en la comida, sino ese silencio horrible y sofocante que se produce cuando 30 personas se dan cuenta simultáneamente de que acaban de presenciar algo que definitivamente no estaba en el programa de la noche. Entonces Tristán se echó a reír. No era una simple risita, ni siquiera una risa normal. Era esa risa profunda y estremecedora que nace de la alegría pura y sin adulterar ante la humillación ajena. El sonido resonó en las paredes de estilo granero, rebotando por la sala como si hubiera sido diseñado específicamente para que todos oyeran lo gracioso que le parecía ver al marido de su hermana con la cena puesta en lugar de comérsela. Me quedé allí sentado un momento, con la salsa goteando de mi barbilla sobre mi camisa destrozada, y los fideos colgando del pelo como los adornos navideños más patéticos del mundo. Alrededor de la mesa, pude ver las caras de todos congeladas en diversas expresiones de asombro, diversión y lo que caritativamente podría llamarse preocupación si uno entrecerraba los ojos con fuerza y tenía una imaginación vívida. La tía Margo tenía la mano apretada contra el pecho como si estuviera vomitando, pero sus ojos brillaban con la emoción que uno siente al presenciar un buen descarrilamiento. Sophie se tapaba la boca, pero pude ver la sonrisa bajo sus dedos. El tío Howard negaba con la cabeza, pero más como si los chicos fueran chicos que como si esto fuera completamente inaceptable. ¿Y Marissa? Marissa se quedó allí sentada, con cara de que alguien le había dicho que la bolsa se había desplomado y se había llevado su fondo fiduciario. No estaba horrorizada por la humillación pública de su marido, ni enfadada porque su hermano hubiera cruzado 15 límites de la decencia humana, sino decepcionada. Como si le hubiera fallado por estar en el mismo espacio que Flying Pasta. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. Quizás fue la forma en que la salsa empezaba a quemarme el cuero cabelludo, o quizás fue el sonido de la risa constante de Tristán, o quizás fueron solo 6 años de tragarme cada insulto, cada desaire, cada broma a mi costa que finalmente alcanzaron su punto crítico. Pero me puse de pie, la pasta se me cayó de los hombros como confeti cargado de carbohidratos, y sentí que mi mano derecha se cerraba en un puño antes de que mi cerebro siquiera se diera cuenta. El puñetazo impactó en la mandíbula de Tristán con un sonido que era mitad bofetada, mitad crujido, y totalmente satisfactorio. La física tomó el control a partir de ahí. Su cabeza se echó hacia atrás, sus mocasines de diseño se desprendieron del suelo pulido y cayó como un saco de patatas carísimas, llevándose una silla en un choque que habría enorgullecido a un especialista. El silencio que siguió fue, de alguna manera, aún más absoluto que antes. No era un silencio de sorpresa. Era una locura, el chico callado acababa de desahogar el silencio del chico de oro. El tipo de silencio que te hace darte cuenta de que puedes oír el zumbido del aire acondicionado y el rugido del estómago de alguien 3 mesas más allá. La tía Margo fue la primera en estallar. Tristán, gritó, corriendo hacia su querido sobrino como si le hubieran disparado en lugar de simplemente haberle enseñado el concepto de las consecuencias. Que alguien llame a un médico, podría tener una conmoción cerebral.
El tío Howard murmuraba algo sobre mantener la civilidad y qué pensaría la gente, porque al parecer la verdadera tragedia no era que su sobrino acabara de agredir a alguien con la cena, sino que pudiera perjudicar el apellido de la familia. Sophie estaba con los ojos como platos, con el teléfono ya en la mano, probablemente enviando mensajes a sus amigos sobre el drama que se desarrollaba en tiempo real. Dios mío. No van a creer lo que pasó en la reunión. Y durante todo el proceso, Marissa permaneció sentada, sin levantarse de un salto para ver si estaba herida, sin decirle a su familia que lo que hizo Tristán estaba completamente fuera de lugar, ni siquiera preguntó si estaba bien. Simplemente se quedó allí sentada, mirándome como si hubiera cometido un pecado imperdonable al defenderme. Tristán empezaba a recuperarse, la tía Margo lo mimaba como si fuera de cristal hilado en lugar de tener derecho a todo y tomar malas decisiones. Su mandíbula ya empezaba a hincharse y no pude evitar pensar que le quedaba bien, que le resaltaba la imbécil de la mirada. «Estás loco», murmuró entre lo que esperaba que fuera un moretón espectacular. Solo me estaba divirtiendo un poco. Divirtiéndome, ¿verdad? Porque nada dice buenos momentos como una sal con una marinara letal. Me limpié la salsa de los ojos, sintiendo que se me pegaba a los dedos como una especie de superpegamento con sabor italiano, y miré a mi alrededor a toda esa gente que se suponía que era mi familia. Nadie se había movido para ayudarme a limpiar, ni una sola servilleta me había ofrecido. Nadie había dicho, oye, quizá tirarle comida caliente encima a alguien no sea lo más apropiado a la hora de la cena. En cambio, todos me miraban como si yo fuera el problema. Como si yo fuera quien había violado algún código sagrado familiar al tener la osadía de devolver el golpe cuando alguien literalmente me echó la cena en la cabeza. La salsa marinara empezaba a enfriarse, lo que, de alguna manera, la hacía aún peor, pasando de una humillación abrasadora a una vergüenza fría y pegajosa en tiempo real. Podía sentirla empapando mi camisa, probablemente manchando también mi camiseta interior. Y me pregunté distraídamente si la salsa marinara sería una de esas cosas que nunca salen por mucho que le eches lejía. De pie allí, en ese salón estilo granero, rodeado de falso encanto rústico y auténtica disfunción familiar, cubierto de salsa para pasta y fideos como una especie de espantapájaros demente, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio hace años. Yo no era familia para esta gente. Era entretenimiento. Un blanco. El saco de boxeo designado al que todos podían sentirse superiores cuando necesitaban un empujón para su ego colectivo. ¿Y lo peor? Marissa simplemente iba a dejar que sucediera. Otra vez. Salir de aquel comedor fue como escapar de un edificio en llamas, solo que en lugar de humo, dejaba atrás una nube de perfume de marca, tensión pasivo-agresiva y el persistente olor a salsa marinara que probablemente me perseguiría la semana siguiente. El amplio porche envolvía la entrada del salón de reuniones como un abrazo de madera, y por primera vez en toda la noche, pude respirar sin sentirme ahogada por las expectativas ajenas. El aire nocturno golpeó mi cara cubierta de salsa como una fresca bofetada de realidad. Allí afuera, lejos de las exclamaciones teatrales y las expresivas representaciones artísticas que ocurrían en el interior, por fin podía oírme pensar. Por desgracia, lo que pensaba no era precisamente apropiado para una compañía educada. Me agarré la manga de la camisa y empecé a limpiarme la marinara de las mejillas, lo cual fue casi tan efectivo como intentar limpiar la escena de un crimen con un pañuelo de papel. Pero bueno, al menos estaba haciendo algo productivo. Mi pelo seguía pegajoso de salsa, y cada vez que me lo pasaba los dedos, quedaba con más pruebas de la idea de Tristán de la diversión familiar. Trozos de tomate, albahaca y suficiente ajo para ahuyentar a todos los vampiros en un radio de 80 kilómetros. Probablemente parecía que hubiera perdido una pelea con una fábrica de pasta, lo cual, pensándolo bien, no estaba tan lejos de la realidad. La luz del porche zumbaba como una avispa furiosa, tiñéndolo todo de ese brillo amarillento que hace que parezca que alguien está a punto de contraer ictericia. Me apoyé en la barandilla de madera, sintiendo las astillas a través de mi camisa destrozada, e intenté procesar lo que acababa de pasar allí. En unos 10 minutos, había pasado de ser una decepción familiar invisible a ser el enemigo público número 1. Todo por haber tenido la audacia de defenderme cuando alguien literalmente me tiró la cena en la cabeza. Fue entonces cuando oí crujir la puerta mosquitera detrás de mí. No necesité girarme para saber quién era. Casi podía sentir las oleadas de desaprobación que irradiaban de la puerta como el calor de un horno. Los pasos de Marissa eran nítidos contra las tablas de madera,
cada uno sonando como un pequeño martillo de juicio golpeando el clavo de mi ataúd. Bueno, dijo, y la oí cruzarse de brazos sin siquiera mirarla. Menuda actuación. Me giré lentamente, con la salsa aún goteando del cuello, y miré a mi esposa de 6 años. La mujer a la que prometí amar, honrar y cuidar hasta que la muerte nos separe. La mujer que ahora me miraba como si acabara de patear una cesta de cachorros delante de un grupo de niños de preescolar. ¿Qué actuación? Dije, con la voz más áspera de lo que pretendía. Tu hermano me acaba de tirar pasta caliente en la cabeza, ¿y crees que finjo? Estaba haciendo eso que hacía cuando intentaba ser razonable, ladeando la cabeza ligeramente, hablando con ese tono mesurado que los terapeutas probablemente aprenden en la escuela. Ya sabes cómo es Tristán, dijo, como si eso lo explicara todo. O sea, como es Tristán fue una especie de desastre natural con el que todos tuvimos que aprender a vivir, como los huracanes o la temporada de impuestos. Sí, dije, limpiándome más salsa del estómago. Sé perfectamente cómo es Tristán. Es un imbécil con derecho que cree que los demás existen solo para su entretenimiento. La expresión de Marissa no cambió, lo que de alguna manera lo empeoró. Si se hubiera enfadado, si hubiera gritado, si hubiera mostrado alguna emoción, quizá habría podido lidiar con eso. ¿Pero esta decepción fría y clínica? Era como intentar discutir con un robot de atención al cliente. Deberías disculparte, dijo, y por un segundo pensé que la había oído mal. Quizás la marinara se me había metido en los oídos junto con todo lo demás. ¿Y ahora qué? ¿Disculparme? ¿Con Tristán? ¿Con la familia? Nos has avergonzado a todos esta noche. La miré fijamente, esperando el chiste, el momento en que sonriera y me dijera que bromeaba. Pero su rostro permaneció tan serio como una auditoría fiscal, y me di cuenta de que era completamente sincera. A ver si lo entiendo, dije, sintiendo de nuevo ese calor peligroso en el pecho. Tu hermano me echa comida hirviendo en la cabeza delante de 30 personas, ¿y soy yo la que tiene que disculparse? ¿Sabes lo importantes que son estas reuniones familiares?, continuó, como si no hubiera dicho nada. El tío Howard hablaba de incluirte en uno de sus proyectos de inversión, pero después de esta noche, se quedó callada, negando con la cabeza como si hubiera echado a perder nuestra oportunidad de ganar la lotería. Y quizá así fuera, desde su perspectiva. Quizás perderse la generosidad del tío Howard fue peor que ver a su marido humillado públicamente por su hermano psicópata. Deberías aceptar cada insulto y disculparte, dijo, y ahí estaba. La declaración de intenciones de nuestro matrimonio, expuesta en un inglés sencillo bajo la luz vibrante del porche, mientras yo estaba allí cubierta de salsa marinara, como una especie de anuncio de comida italiana andante. Debería aceptar cada insulto, cada desaire, cada broma a mi costa, cada crueldad casual que su familia repartía como si fuera un regalo de fiesta. Y luego debería disculparme por existir, por respirar su aire, por atreverme a casarme con alguien de una posición social superior a la mía y por ocupar mi lugar en su cuidadosamente construida jerarquía social. Me echó encima comida caliente. Repetí, porque al parecer necesitaba decirlo más alto para la gente de atrás. Comida caliente. En mí. ¿Cabeza? Marissa se encogió de hombros, de verdad, como si alguien le hubiera preguntado su opinión sobre el tiempo. Ya sabes cómo es Tristán. Ahí estaba otra vez. La excusa definitiva, la carta blanca para salir de la cárcel que aparentemente cubría todo, desde la crueldad casual hasta la agresión. Tristán probablemente podría incendiar un orfanato, y Marissa simplemente se encogería de hombros y diría, bueno, ya sabes cómo es Tristán. El silencio se extendía entre nosotros como un abismo, lleno de 6 años de resentimiento acumulado y el zumbido de los insectos alrededor de la luz del porche. Dentro, oía los sonidos apagados de la familia reuniéndose, probablemente ya dándole un giro a la historia donde yo era el villano y el pobre Tristán la víctima de mi ataque sin provocación. No me disculpo, dije finalmente. Ni con él, ni con ellos, ni con nadie. La boca de Marissa se tensó en esa delgada línea que significaba que acababa de suspender otro examen que no sabía qué estaba haciendo. Entonces estás tomando una decisión, Grayson. Estás eligiendo tu orgullo por encima de nuestro matrimonio, de nuestro futuro, de todo lo que hemos construido juntos. Todo lo que habíamos construido juntos. Claro.
como si nuestro matrimonio fuera una especie de proyecto conjunto en lugar de 6 años en los que yo desaparecía lentamente en un segundo plano mientras ella priorizaba la aprobación de su familia sobre la dignidad de su marido a cada paso. ¿Qué hemos construido exactamente, Marisa? Pregunté, abriendo los brazos y dejando escapar la salsa. ¿Una relación donde tu familia me trata fatal y esperas que sonría y pida más? No respondió, simplemente se dio la vuelta como si yo fuera una empleada decepcionante a la que acababan de despedir. Sus pasos resonaban sobre las tablas del porche con precisión militar, a cada paso alejándola más de mí y acercándola a la cálida sensación de aceptación familiar que la esperaba en su interior. Si no vuelves y arreglas esto, dijo sin darse la vuelta, no te molestes en volver a casa esta noche. Y entonces se fue, la puerta mosquitera se cerró de golpe tras ella con un portazo que resonó en el porche vacío. Me quedé allí, solo, bajo la luz vibrante, con la salsa marinara refrescándome la piel, escuchando el lejano sonido de risas desde el pasillo. Probablemente ya habían vuelto a hablar de catas de vino y viajes de esquí, la desagradable interrupción de mi existencia ya archivada y olvidada. Miré mi camisa arruinada, las manchas de salsa que nunca saldrían, la evidencia física de lo que sucedía cuando intentabas defenderte en el ecosistema familiar Prescott. Luego miré la puerta que Marisa acababa de cruzar, que me llevaba de vuelta a un mundo donde se esperaba que me disculpara por ser humillada, donde mi valor se medía por cuánto abuso podía soportar sin contraatacar. De pie en ese porche, con el aire de la noche refrescándome la salsa en la cabeza y el sonido de la risa de mis suegros filtrándose por las ventanas, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio hace años. Si volvía a cruzar esa puerta, si volvía a entrar y me disculpaba por defenderme, volvería a la misma jaula en la que me habían tenido encerrado durante 6 años. La única pregunta era si tendría el coraje de quedarme afuera. Alejarme de aquella sala de reuniones en coche fue como escapar de una prisión. Si la prisión estuviera decorada con el estilo rústico de un granero y oliera a ricos decepcionados. Mis manos aún temblaban sobre el volante, no ya por la adrenalina, sino por algo que se sentía sospechosamente como libertad. Cada kilómetro que me separaba del circo de la familia Prescott era otro soplo de aire que realmente me pertenecía. Mi teléfono no había parado de sonar desde que me subí al coche, iluminando el salpicadero con una notificación tras otra. Veía el nombre de Marisa parpadear repetidamente, intercalado con números que reconocí como varios miembros de su árbol genealógico. Probablemente el tío Howard queriendo hablar conmigo, o la tía Margo queriendo sermonearme sobre el buen comportamiento familiar, o, caray, tal vez incluso el mismísimo Tristán llamando para presumir de su obra maestra de marinara. Pero aquí está la cuestión de tocar fondo. Una vez que tocas fondo, te das cuenta de que no tienes nada que perder, e ignorar sus llamadas fue mejor que cualquier sesión de terapia que jamás hubiera imaginado. A 10 millas de la carretera, vi el resplandor familiar de una gasolinera que surgía de la oscuridad como un oasis fluorescente. Uno de esos antros abiertos las 24 horas que parece diseñado por alguien que nunca ha visto la luz del día. Con una iluminación blanca intensa y superficies reflectantes, todo parece una escena de un crimen a punto de ocurrir. Entré al estacionamiento, con las llantas crujiendo sobre la grava y los billetes de lotería tirados, y me quedé allí sentado un minuto, con el motor en marcha mientras se enfriaba. A través del parabrisas, pude ver el típico ambiente nocturno de gasolineras en pleno apogeo. Un camionero llenando el tanque mientras hablaba por auriculares, probablemente explicándole a su esposa por qué llegaba tarde otra vez. Un universitario contando billetes arrugados para la gasolina, con aspecto de calcular si le sobraría para un ramen. Una mujer con uniforme médico que obviamente hacía doble turno, moviéndose con ese cansancio particular que produce mantener el mundo en marcha mientras todos los demás duermen. Personas reales, viviendo vidas reales, lidiando con problemas reales. A ninguna le preocupaba si su caviar estaba bien frío o si su entrenador personal cobraba demasiado por las visitas a domicilio. Apagué el motor y me miré al espejo retrovisor por primera vez desde el incidente de la pasta. Parecía que había perdido una batalla con la cocina de Olive Garden, manchas de salsa en la camisa que ya se estaban convirtiendo en recordatorios permanentes de la fiesta de esta noche, el pelo todavía pegajoso por la marinara y algo en los ojos que no había visto en años. Tardé un minuto en reconocer lo que era. Era una posibilidad. Dentro de la gasolinera, las luces fluorescentes zumbaban con ese ruido blanco que te hace sentir como si estuvieras en una nave espacial. El empleado tras el mostrador levantó la vista de su teléfono el tiempo justo para saludarme con la cabeza,
Lo cual fue 1000 veces más reconocimiento del que había recibido esa noche. Agarré una botella de agua y unas servilletas, intentando limpiarme la salsa de la cara mientras pensaba qué demonios iba a hacer. Fue entonces cuando vi el cartel de wifi gratis, y de repente tuve un plan. O quizá no exactamente un plan, pero al menos una idea que no implicaba volver a casa y enfrentarme al silencio decepcionado de Marissani. Dormir en el sofá como un perro que se hubiera caído en la alfombra. Saqué mi teléfono, ignoré las 17 llamadas perdidas y los 43 mensajes de texto, y abrí una página web de viajes. La pantalla se llenó de fotos alegres de vacaciones, parejas de la mano en la playa, familias riendo en la cena, gente viviendo la vida al máximo en lugares donde a nadie le importaba su pedigrí ni su portafolio. ¿A dónde quieres ir?, me preguntó la barra de búsqueda, con el cursor parpadeando pacientemente como si tuviera todo el tiempo del mundo para que yo descifrara mi vida. En cualquier lugar, pensé. En cualquier lugar, menos aquí. En cualquier lugar, menos de vuelta a esa casa donde pasé 6 años encogiéndome para encajar en espacios que nunca fueron para mí. En un lugar cálido, en un lugar lejano, en un lugar donde nadie sabía mi nombre ni le importaba mi matrimonio ni esperaba que me disculpara por existir. Mis dedos se posaron sobre el teclado un instante, y luego escribí 4 letras que parecían una oración. Jaja. Los resultados de la búsqueda aparecieron más rápido de lo esperado, como si estuvieran esperando a que finalmente tomara una decisión. Vuelos a Honolulu, ofertas de hoteles, alquileres de coches, toda la infraestructura para una escapada ordenada en pequeñas filas con precios y horarios, y la promesa de un clima de 27 grados Celsius todo el año. Hice clic en el primer resultado de la aerolínea y me encontré con una hora de salida que me dio un vuelco el corazón. Vuelo 447 a Honolulu, con salida en 5 horas y 12 minutos. Oferta de vuelos nocturnos, probablemente lleno de recién casados y gente huyendo de sus problemas, lo que lo hacía perfecto para mi situación actual. El precio me hizo estremecer un poco, los billetes de ida no son precisamente económicos, sobre todo si se compran a última hora. Pero entonces pensé en el piso del tío Howard, que costaba más que la mayoría de las casas, en la colección de joyas de la tía Margo, que probablemente podría financiar un país pequeño, en todo el dinero que la familia Prescott desperdiciaba como confeti mientras me trataba como si debiera estar agradecida por el privilegio de respirar su aire. ¡Al diablo! Saqué mi tarjeta de crédito, la que Marissa siempre me decía que usara con más responsabilidad. La que venía con sermones sobre nuestro presupuesto, nuestro futuro y nuestro plan quinquenal. Esta noche, iba a comprarme algo que no había tenido en años, una decisión totalmente mía. El proceso de reserva fue sorprendentemente sencillo, como si la página web entendiera que quienes toman este tipo de decisiones en gasolineras a las 11 de la noche, no buscan formularios complicados ni múltiples pantallas de confirmación. Nombre, número de tarjeta, confirmación de la asignación de asiento, y de repente, tenía en mi teléfono una tarjeta de embarque digital que decía Grayson Mitchell, Honolulu, Hawái. Asiento 23A. 23A, un asiento junto a la ventana, que de alguna manera me pareció apropiado. Podría ver cómo el continente desaparecía entre las nubes, ver todo lo que tanto me había esforzado por encajar y reducirme a nada mientras volaba hacia algo completamente desconocido. El correo electrónico de confirmación llegó a mi bandeja de entrada con un alegre sonido, junto con útiles recordatorios sobre los horarios de facturación y las restricciones de equipaje. Restricciones de equipaje. Casi me parto de la risa ahí mismo en la gasolinera, rodeado de bebidas energéticas, billetes de lotería y el olor a perritos calientes asados. ¿Qué equipaje iba a llevar? La camisa cubierta de salsa marinara, los años de resentimiento acumulado, el anillo de bodas que de repente parecía pesar unos 23 kilos. Pagué el agua y volví al coche. El teléfono volvió a vibrar con otra ronda de llamadas que no tenía intención de contestar. Faltaban 5 horas y 12 minutos para el despegue. Tiempo suficiente para conducir hasta el aeropuerto, aparcar en un aparcamiento de larga estancia como si fuera un viaje de negocios normal en lugar de huir de mi vida, y quizás comprar ropa de verdad que no pareciera que la hubieran usado como blanco en un restaurante italiano. Sentado al volante, miré la tarjeta de embarque una vez más. Decía Grayson Mitchell. No Grayson Prescott, el de al lado. No era el marido decepcionante de Marissa. No era el tipo que no encajaba bien en las cenas familiares. Solo Grayson Mitchell, pasajero, con destino desconocido.
Por primera vez en 6 años, ese nombre me pareció perfecto. Ya sabes, ese momento en las películas de acción cuando el teléfono del héroe empieza a sonar como el despertador más molesto del mundo y sabes que la paz y la tranquilidad que tenía está a punto de irse al garete. Bueno, al parecer mi vida se había convertido en una de esas películas, solo que en lugar de espías internacionales o invasiones extraterrestres, me enfrentaba a algo mucho más aterrador. La ira colectiva de la familia Prescott. 5 minutos. 5 malditos minutos después de que presioné confirmar la compra de ese boleto de avión, y mi teléfono se iluminó como si el 4 de julio hubiera tenido un bebé con Times Square en la víspera de Año Nuevo. La cosa vibraba con tanta fuerza contra el tablero que me preocupaba que pudiera despegar antes que yo. Apenas había salido del estacionamiento de la gasolinera cuando me golpeó la primera ola. Llamada tras llamada. Mensaje tras mensaje. Las notificaciones del buzón de voz se acumulaban más rápido de lo que podía leer los nombres. Era como presenciar un colapso de las redes sociales en tiempo real. Solo que en lugar de desconocidos en Internet, fue mi propia familia política la que se volvió loca porque tuve la audacia de irme de su pequeña actuación sin hacer una reverencia. No se me escapó la ironía de que estas personas, que ni se molestaron en ofrecerme una servilleta mientras yo estaba sentado allí cubierto de salsa marinara, de repente sintieran una necesidad urgente de comunicarse ahora que ya no jugaba con sus reglas. Marissa, por supuesto, lideraba la iniciativa. Su nombre seguía parpadeando en la pantalla como un neón anunciando decepción. ¿Dónde estás? Apareció en un bocadillo, seguido inmediatamente por no hagas esto, y luego estás montando una escena. Porque, al parecer, irse en silencio después de ser humillado era de alguna manera más dramático que tirarle pasta caliente en la cabeza a alguien delante de 30 personas. La lógica de la familia Prescott, damas y caballeros, siempre consistente en su total inconsistencia. Pero Marissa fue solo el telonero. El verdadero espectáculo comenzó cuando Tristán intervino. Casi podía imaginarlo con una bolsa de hielo en la mandíbula mientras escribía amenazas frenéticamente en su teléfono, probablemente sintiéndose la víctima. Sus mensajes empezaron a llegar más rápido de lo que podía borrarlos. Ya terminaste, seguido de, haré que te arresten, y, mi favorito, no tienes ni idea de lo que has empezado. Lo que yo había empezado, ¿no? Porque al parecer, dar el primer puñetazo era tirarle comida encima a alguien, y defenderse era el verdadero delito. Empezaba a pensar que esta gente vivía en una especie de realidad alternativa donde las relaciones normales, de causa y efecto, se habían suspendido en favor de cualquier narrativa que los hiciera quedar bien. Entonces la tía Margo se unió a la fiesta, y vaya si venía cargada de valor. Sus mensajes parecían dictados por una matriarca victoriana decepcionada que acababa de descubrir que los sirvientes habían estado usando la porcelana fina. Te abrimos las puertas de nuestra familia, y así te comportas, escribió, como si me hubieran hecho un gran favor al tolerar mi presencia en su mesa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿este es el agradecimiento que recibimos? Todo lo que hicieron por mí. A ver, ¿qué habían hecho exactamente por mí durante los últimos 6 años? Me habían incluido en reuniones familiares donde me ignoraban o me insultaban. Me habían dejado clarísimo que no era bienvenido en su círculo social y me habían tratado como un caso de caridad que debería estar agradecido por cualquier pequeño detalle de atención que me dieran. Ah, y esta noche me habían usado como blanco para la comida italiana. De verdad, era el hombre más afortunado del mundo. Los mensajes del tío Howard eran más comedidos, pero de alguna manera más amenazantes, escritos en ese lenguaje corporativo tan cuidadoso que probablemente usaba para despedir gente sin infringir ninguna ley laboral. Llámame de inmediato, escribió, seguido de, necesitamos hablar de tu futuro con esta familia. ¿Mi futuro con esta familia? Como si fuera una empleada cuyo contrato estaba en revisión en lugar de alguien que se había casado con su disfunción. Pero la verdadera sorpresa vino de Sophie, la prima de Marissa, quien aparentemente pensó que todo esto era una especie de drama familiar divertido que podría tuitear en vivo para sus amigos. Dios mío, todos están tan disgustados, escribió, con emojis de risa y llanto. La tía Margo está temblando. El tío Howard se pasea hablando de abogados. Esto es mejor que un reality. Mejor que un reality. Ahí estaba, el lema familiar en todo su esplendor. El dolor de la gente real era solo entretenimiento para ellos,
Algo que les daba un toque picante a sus aburridas vidas de privilegios y abundancia. Me preguntaba si Sophie ya estaba planeando convertir esto en contenido para su historia de Instagram. Tal vez con alguna cita inspiradora sobre la lealtad familiar superpuesta a una foto de su tostada de aguacate. Los mensajes no paraban de llegar, un torrente constante de indignación, exigencias y amenazas que dejaba bastante claro cómo la familia Prescott trataba a cualquiera que se atreviera a salirse de sus límites cuidadosamente trazados. No les preocupaba mi persona, ni un solo mensaje me preguntaba si estaba bien, si estaba herida o si necesitaba algo. Les preocupaba su imagen, su control, su capacidad para mantener la narrativa cuidadosamente construida donde ellos eran los generosos benefactores y yo el agradecido receptor de su generosidad. Me detuve en un área de descanso a unos 32 kilómetros del aeropuerto, en parte porque mi teléfono me dificultaba concentrarme al conducir y en parte porque necesitaba ver qué tan profundo era este agujero negro. El estacionamiento estaba casi vacío, salvo por algunos camioneros de larga distancia que dormían un poco y una familia con niños pequeños que hacía una parada de emergencia para ir al baño. Sentado bajo las luces fluorescentes del área de descanso, empecé a revisar los mensajes con más atención y fue entonces cuando noté algo que no debería haberme sorprendido, pero que, por alguna razón, sí lo hizo. Ninguno mencionaba que Tristán me había tirado comida caliente en la cabeza. Ningún mensaje decía: oye, quizá mi hermano, sobrino, hijo, se pasó de la raya. Nadie sugirió que echarle salsa marinara a alguien pudiera considerarse un comportamiento inapropiado en la cena. Todo se trataba de mi reacción, mi violencia, mi reacción exagerada a lo que probablemente ya estaban presentando como una broma inocente entre familiares. La agresión en sí, por así decirlo, ya había sido retenida en la memoria para dar lugar a una historia donde yo era la inestable que no aguantaba una broma. El contador de mi teléfono mostraba 315 notificaciones en total y seguían aumentando. 315 intentos separados de arrastrarme nuevamente a su red de difuntos. 315 recordatorios de por qué compré ese boleto de avión en primer lugar. Pero esto fue lo que me impactó mientras estaba sentado en el estacionamiento de la parada de descanso, rodeado del cansancio sincero de la gente que viajaba por motivos reales. Trabajo, visitas familiares, mudanzas al otro lado del país en busca de nuevos empleos. Estos mensajes no provenían de personas que se preocuparan por mí. Eran de personas que se preocupaban por mantener su versión de la realidad, donde podían tratar a los demás como quisieran sin sufrir consecuencias. ¿Ningún mensaje decía ¿estás bien? Nadie preguntó si la salsa me había quemado la piel o si necesitaba atención médica. Ningún miembro de la familia de Marisa parecía pensar que tal vez, solo tal vez, deberían disculparse conmigo en lugar de exigir que yo me disculpara con ellos. Observé esa creciente montaña de indignación digital, todas esas palabras, amenazas y exigencias, y me di cuenta de algo que me quitó un peso de encima. No conocía a estas personas de nada. Ni una explicación, ni una disculpa, ni siquiera una respuesta. Así que hice algo que me pareció mejor que cualquier réplica que pudiera haber escrito, mejor que cualquier llamada furiosa que pudiera haber hecho, mejor que cualquier confrontación dramática que pudiera haber organizado. Apagué el teléfono y lo guardé en el bolso, impidiéndoles el acceso a mí con la misma facilidad con la que apreté un interruptor. El silencio que siguió fue más satisfactorio que cualquier discusión que hubiera ganado. ¿Sabes que la gente siempre dice que el aire del avión es reciclado y asqueroso, y te hace sentir como si respiraras a través de un calcetín sucio? Pues déjame decirte algo. Después de 6 años respirando la atmósfera sofocante de las expectativas de la familia Prescott, ese aire reciclado del avión sabía a pura libertad con un toque de cacahuete y posibilidad. El vuelo nocturno a Honolulu había sido justo lo que necesitaba, 5 horas y media de silencio forzado con solo el zumbido de los motores y el ronquido ocasional del empresario del 24B. Sin llamadas, sin mensajes, sin familiares intentando arrastrarme de vuelta a su retorcida versión de la realidad. Solo yo, una bolsita de pretzels y la creciente certeza de que lo había logrado. Había comprado un billete de ida a cualquier parte menos a este lugar y lo había seguido. Pero nada, y quiero decir nada, podría haberme preparado para esa primera bocanada de aire havaiano. Las puertas del avión se abrieron y me impactó como un cálido abrazo de una abuela que no sabías que tenías. No ese calor agresivo y ensordecedor que te hace querer volver corriendo al aire acondicionado, sino esa calidez suave y delicada que parecía envolverte como la manta más cara del mundo.
Era un aire con personalidad, un aire que olía a flores innombrables, a sal marina, y a algo que podría haber sido felicidad si la felicidad tuviera aroma. Bajé por la pasarela sintiéndome como si entrara en un universo completamente diferente. La terminal del Aeropuerto Internacional de Honolulu no intentaba impresionar a nadie con suelos de mármol ni lámparas de araña de cristal como los aeropuertos de mi país. En cambio, tenía ese ambiente relajado, de bienvenido al paraíso, intenta no estresarte por nada, que inmediatamente me hizo encoger los hombros unos 8 centímetros. La música hawaiana sonaba suavemente por altavoces que no parecían competir con el ruido de los viajeros estresados. Y dondequiera que miraba, la gente parecía moverse un poco más despacio, un poco más tranquilo. Como si todos hubieran acordado colectivamente que ir de un lado a otro probablemente no era la mejor manera de pasar el tiempo en la tierra. En la recogida de equipaje fue donde realmente me di cuenta de que había tomado una decisión completamente descabellada. Todos los demás esperaban sus maletas cuidadosamente preparadas, llenas de ropa de vacaciones, protector solar y todo lo que la gente normal lleva cuando planea un viaje a Hawái. Mientras tanto, yo estaba allí de pie, sin nada más que mi cartera, mi pasaporte y una mochila que contenía solo una muda de ropa interior y la tarjeta de un abogado de divorcios que llevaba 2 años cargando, pero al que nunca me había atrevido a llamar. Fue entonces cuando me di cuenta de que iba a necesitar un lugar donde quedarme, y probablemente ropa que no oliera a salsa marinara ni a malas decisiones. Saqué mi teléfono, que había vuelto a encender a regañadientes al aterrizar el avión, y empecé a revisar los anuncios de Airbnb buscando algo que dijera, sí, damos la bienvenida a quienes han arruinado sus vidas por capricho. La mayoría de los anuncios parecían haber sido fotografiados por personas que habían asistido a una clase magistral sobre cómo convertir espacios pequeños en resorts de lujo. Un montón de fotos cuidadosamente montadas con piñas perfectamente colocadas y sábanas blancas arrugadas con arte que probablemente costaban más por noche de lo que gané en una semana. Pero luego encontré una diferente. Las fotos claramente las había tomado alguien que simplemente había apuntado con el teléfono y disparado. Sin iluminación sofisticada ni una colocación estratégica de la fruta. Un pequeño lugar frente al mar con muebles de madera desgastada y ventanas que parecían abrirse para dejar entrar el aire puro en lugar de una luz filtrada digna de Instagram. La descripción la escribió alguien llamado Kimo y simplemente decía, limpio. Tranquilo. Cerca de la playa. Ideal para quienes quieren reflexionar o para quienes quieren dejar de pensar. Tú decides. Perfecto. Lo reservé por una semana, lo que me pareció la decisión más razonable que había tomado en años o la más irresponsable, según cómo se viera. La dirección me llevó a un taxi conducido por un tipo que se presentó como Paolo y enseguida empezó a hablarme del camión de camarones de su primo que tenía que probar, las clases de surf de su sobrino que me cambiarían la vida y el rincón secreto de su abuela para ver atardeceres, sin turistas haciéndose selfies. El viaje al Airbnb fue como una visita guiada por todo lo que me había estado perdiendo mientras intentaba encajar en espacios que nunca fueron para mí. Pasamos por playas donde la gente jugaba en el agua en lugar de posar junto a ella, restaurantes que parecían construidos por personas a quienes les importaba más la comida que el potencial para Instagram, y barrios donde los niños montaban en bicicleta y los ancianos jugaban al ajedrez en los parques, y la vida parecía transcurrir a un ritmo que realmente tenía sentido para los seres humanos. ¿Huyendo de algo o corriendo hacia algo?, preguntó Paolo al llegar a una casita que parecía pintada por alguien que creía que el azul debería parecerse al océano y el verde a las plantas. Un poco de ambos, dije, probablemente lo más sincero que le había dicho a alguien en meses. Asintió como si tuviera todo el sentido del mundo. Hawái es ideal para eso. Las islas no juzgan, simplemente te dejan descubrir lo que necesitas descubrir. La casa era exactamente lo que prometían las fotos, nada lujoso, pero limpia y cómoda, y tan cerca de la playa que podía oír las olas desde el porche. Había una pequeña cocina con todo lo necesario para preparar comida de verdad, una sala de estar con muebles que parecían elegidos por su comodidad, no por su estilo, y un dormitorio con ventanas que se abrían lo suficiente para dejar entrar el sonido del océano. Pero la verdadera revelación llegó cuando conocí al mismísimo Kimo. Esperaba a alguien con una educación culta tras años de trato con turistas, alguien que hubiera aprendido a sonreír cuando se le pedía y a recomendar restaurantes carísimos. En cambio, me tocó un tipo de unos 50 años con manos que parecían de alguien que se había ganado la vida trabajando y
Una risa que parecía provenir de algo profundo y genuino. «¿Es mi primera vez en Hawái?», me preguntó, y cuando asentí, sonrió. Bien. Las islas tienen una forma de mostrarte cosas que no sabías que necesitabas ver. ¿Estás aquí por negocios o por placer? En serio, dije, dejando mi patética mochila en una sala que, de alguna manera, se sentía más como mi hogar que cualquier otro lugar en el que hubiera vivido en los últimos 6 años. No tengo ni idea de a qué estoy aquí. La risa de Kimo llenó el espacio como miel tibia. Mejor aún, eso significa que estás aquí por las razones correctas. Me entregó las llaves y me dio un apretón de manos que parecía sincero, como si yo fuera una persona a la que valía la pena acoger en lugar de un problema que resolver. El océano está justo al salir por esa puerta, dijo, señalando hacia la parte trasera de la casa. No le des demasiadas vueltas. Solo ve a mirarlo un rato. Las aguas tenían la capacidad de poner las cosas en perspectiva. Así que eso hice. Caminé hasta la playa detrás de la casa, me quité los zapatos que aún olían ligeramente a desastre de reunión familiar y me quedé a la orilla del Océano Pacífico mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Por primera vez en 6 años, nadie me decía dónde pararme, cómo actuar ni qué decir. A las olas no les importaban mis conexiones familiares, mi estatus social ni si pertenecía a algún lugar en particular. Simplemente seguían llegando, una tras otra, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Resulta que cuando no pasas cada minuto del día intentando descifrar las complejas dinámicas sociales de quienes te consideran inferior, tienes una sorprendente cantidad de tiempo para descubrir qué es lo que realmente disfrutas hacer. ¿Quién lo diría? Mi primera semana en Hawái desarrolló un ritmo tan natural que empecé a preguntarme si esto era a lo que se refería la gente normal cuando hablaba de conciliación laboral y personal en lugar de a una guerra psicológica total entre trabajo y vida. Me despertaba cuando el cuerpo me apetecía, no porque una alarma me gritara que me preparara para otro día de decepción, y caminaba hasta la playa para ver cómo el amanecer teñía el cielo de colores que no existían en la paleta de la familia Prescott. Las mañanas eran lo mejor. Hay algo en ser la única persona en la playa a las 6 de la mañana que te hace sentir como si hubieras descubierto un secreto que el resto del mundo aún no ha descubierto. La arena estaba fresca bajo mis pies descalzos. El agua tenía un azul imposible que te hacía preguntarte por qué alguien se conformaba con nadar en piscinas, y el aire sabía a posibilidades sin condiciones ni aprobación familiar. Caminaba kilómetros, recogiendo conchas que nadie esperaba que exhibiera o apreciara adecuadamente, observando cangrejos corretear como si tuvieran asuntos importantes que atender, en general, disfrutando de la novedosa experiencia de existir sin calcular constantemente cómo mi comportamiento podría afectar el apellido familiar. Después de los paseos por la playa, llegaba el café y el desayuno en una pequeña cafetería llamada Sunrise Shack, que parecía construida por surfistas que, sin querer, se habían vuelto excelentes cocinando. La dueña, una mujer llamada Keiko, que debía de rondar los 70 años, pero se movía como si tuviera la mitad, preparaba un café que podía despertar a los muertos y tazones de Acai que sabían como si alguien hubiera descubierto cómo convertir un paraíso tropical en desayuno. «Eres el chico del continente que se aloja en casa de Kimo», dijo en mi tercera mañana, sin preguntar realmente. Estaba aprendiendo que las comunidades isleñas tenían sus propias redes de comunicación que hacían que las redes sociales parecieran lentas. «Culpable», dije, preguntándome si ser el chico del continente conllevaría sus propias expectativas y requisitos. «Bien», dijo ella, deslizando un plato de fruta fresca por el mostrador. «Kimo dice que parece que necesitabas perderte un rato. Hawái es perfecto para eso». Perderse. Prefiero esa forma de verlo que huir. Tener una crisis de la mediana edad o cualquier etiqueta psicológica que la familia Prescott probablemente le pusiera a mi desaparición. Perderse implicaba que eventualmente podrías encontrar algo, mientras que huir sugería que eras un cobarde incapaz de asumir responsabilidades adultas. Las tardes eran para leer. Descubrí que, cuando no estás constantemente estresado por las cenas familiares o las obligaciones sociales que parecían exámenes sorpresa para los que no habías estudiado, podías concentrarte en los libros durante más de 10 minutos seguidos. Compraba algo en la pequeña librería del pueblo, un lugar que claramente existía porque a la dueña le encantaban los libros, no porque hubiera calculado los márgenes de beneficio óptimos de la ficción literaria, y buscaba un sitio en la playa o en una de las terrazas donde a nadie le importaba si te sentabas allí 3 horas con un solo té helado.
Fue en uno de esos cafés, un lugar llamado The Grain, con sillas desparejadas y wifi que funcionaba casi el 60% del tiempo, donde conocí a Lonnie. Estaba en la mesa de al lado, encorvada sobre una laptop, murmurando cosas que sonaban claramente desagradables sobre plataformas de diseño web. ¿Estás bien ahí? Le pregunté después de que le pusiera a su computadora un nombre que habría hecho que la tía Margo se agarrara las perlas con tanta fuerza que probablemente necesitaría atención médica. Oh, soy fantástica, dijo, con la voz cargada de sarcasmo como para llenar una piscina. Solo intento actualizar la página web de mi tienda, y esta plataforma basura actúa como si le hubiera pedido que solucionara el hambre mundial en lugar de añadir una simple galería de fotos. Resultó que Lonnie tenía una tienda de surf llamada Wave Rider que había pertenecido a su familia durante 20 años. Tenía más o menos mi edad, el pelo decolorado por el sol y unas manos que parecían haber pasado mucho tiempo arreglando cosas. Y no tenía ni la más remota paciencia con la tecnología que no funcionaba como debía. ¿Qué clase de tienda?, pregunté, cerrando el libro porque esta conversación era infinitamente más interesante que cualquier obra maestra literaria que fingía leer. Una tienda de surf. Tablas, equipo, clases para turistas que creen que se convertirán en la próxima Kelly Slater después de una sesión de 2 horas. Señaló la pantalla de su portátil como si hubiera ofendido personalmente a sus antepasados. Nos va bastante bien, pero nuestra página web parece diseñada en 1995 por alguien que nunca había visto Internet. Aquí es donde la cosa se puso interesante. En mi vida anterior, ya sabes, aquella en la que me pasaba la mayor parte del tiempo intentando desaparecer entre los muebles en las reuniones familiares, se me daba bastante bien el diseño web. Era algo que aprendí en la universidad y que seguía haciendo por mi cuenta, sobre todo para pequeñas empresas que no podían permitirse las grandes agencias de lujo que cobraban más por un logotipo de lo que la mayoría ganaba en un mes. Quizás pueda ayudar con eso. Dije, sorprendido de oírme ofrecerme como voluntario para algo sin calcular primero cómo afectaría mi imagen ante la gente a la que intentaba impresionar. Lani levantó la vista de su portátil, mirándome con los ojos entrecerrados, como si intentara averiguar si hablaba en serio o si era solo otro turista continental que creía poder resolver todos los problemas de Hawái con su sabiduría continental superior. ¿Sabes algo de páginas web?, preguntó. Un poco, dije, lo cual probablemente fue lo más discreto que había dicho desde que llegué al paraíso. ¿Te importa si le echo un vistazo? Lo que siguió fue lo más divertido que he hecho trabajando en algo en años. El sitio web de Lani era un desastre de proporciones épicas, enlaces rotos, fotos que se cargaban de forma irregular y una paleta de colores que parecía elegida por alguien que nunca había visto un océano. Pero no era irreparable, solo estaba descuidado. Pasamos las siguientes 3 horas reconstruyéndolo todo desde cero. Lani proporcionó el contenido y la visión. Sabía exactamente qué necesitaban sus clientes y cómo pensaban, mientras que yo me encargaba de los aspectos técnicos que la hacían querer tirar su portátil al volcán más cercano. Buscamos un sitio limpio, sencillo y fácil de navegar. Dije, sacando ejemplos de sitios web que realmente funcionaban. Nada sofisticado, solo funcional. La gente quiere ver tus tableros, consultar tus horarios de clases y quizás leer reseñas de clientes satisfechos. Exactamente, dijo, y me di cuenta de que hacía meses que nadie respondía a una de mis ideas con auténtico entusiasmo en lugar de con una tolerancia educada o un rechazo directo. Para cuando terminamos, Wave Reader tenía un sitio web que realmente parecía pertenecer a una empresa con experiencia. Las fotos cargaban correctamente, la navegación era intuitiva y todo tenía un aspecto limpio y profesional que, a la vez, resultaba relajado y acogedor. ¿Cuánto te debo?, preguntó Lani mientras probábamos la versión final en su teléfono. Nada. Dije, sorprendiéndome de nuevo. Fue divertido. Divertido. Me miró como si acabara de decir que las endodoncias eran mi pasatiempo favorito. ¿Crees que diseñar páginas web es divertido? Cuando no lo es para gente que te trata como su esclavo personal de soporte técnico. Sí, la verdad es que es bastante divertido. Fue entonces cuando me hizo una oferta que lo cambiaría todo. Sabes, Todos están lidiando con el mismo tipo de desastres web. Si te interesa hacer un trabajo extra mientras te pierdes, puedo decirte algo bueno. Trabajo extra, no caridad, ni obligaciones familiares, ni hacer favores a gente que nunca te los devolvería.
Trabajo real que elegí hacer, para quienes lo apreciaban, a mi propio ritmo y en mis propios términos. Sentado allí, en esa mesa desigual, viendo cómo el sol comenzaba a descender hacia el horizonte mientras Lani navegaba por su nuevo sitio web con evidente satisfacción, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio, pero que de alguna manera me pareció revolucionario. Esta era la primera vez en años que hacía un trabajo que sentía que me pertenecía. No un trabajo para impresionar a mis suegros, ni proyectos diseñados para mejorar mi posición en una jerarquía social a la que nunca me había apuntado, sino un trabajo real que resolvía problemas reales para personas reales que me trataban como un ser humano en lugar de una decepción conveniente. Sí, dije, mientras observaba a un par de surfistas remar para coger las olas del atardecer. Creo que me gustaría. 2 semanas en el paraíso habían cambiado mi relación con la tecnología de forma extraña. Antes, mi teléfono era básicamente una correa digital que me mantenía conectado a cada decepción, obligación y conversación familiar pasivo-agresiva que conformaba mi día a día. Aquí en Hawái, el objeto había estado guardado en un cajón como un desecho radiactivo que estaba casi seguro de que me mataría, si me acercaba demasiado. Pero al final, la realidad llama a tu puerta, incluso cuando esa puerta da a un bungalow frente al mar en medio del Océano Pacífico. La batería de mi teléfono finalmente se agotó durante la primera semana, y me conformé con dejarlo así. Los teléfonos muertos no pueden dar malas noticias. No pueden recordarte la vida que dejaste atrás ni vibrar con notificaciones de personas que creen que les debes explicaciones sobre tu propia felicidad. Por desgracia, tampoco sirven para gestionar un negocio, y las recomendaciones de Lonnie empezaban a acumularse más rápido de lo que podía gestionar con solo su portátil y el dudoso wifi en marcha. 3 negocios locales querían renovar sus sitios web, 2 necesitaban una configuración completa de comercio electrónico, y un artista local quería una galería online que no pareciera diseñada por alguien que hubiera aprendido HTML con una caja de cereales. Así que ahí estaba yo, de pie en la pequeña tienda de electrónica del centro de Honolulu, con un cargador en la mano, intentando armarme de valor para volver a conectar mi teléfono al mundo que había dejado atrás. El dueño, un tipo llamado Dave que parecía haber estado vendiendo electrónica desde antes de que los smartphones brillaran en los ojos de Steve Jobs, me observaba fijamente, mirando el cargador como si fuera a explotar. ¿Estás bien, tío?, preguntó. Parece que estás a punto de desactivar una bomba en lugar de cargar un teléfono. Algo así, dije, dándole un billete de 20 y preguntándome si habría alguna forma de sé. De vuelta en el bungalow, enchufé el aparato y lo vi volver a la vida lentamente con el entusiasmo de quien espera los resultados de una prueba de ETS. Apareció el logo de Apple, seguido de la pantalla de inicio, seguida de la insignia de notificación más ridícula que había visto en mi vida. 347 mensajes sin leer. 347. Me senté en el cómodo y viejo sofá de Kimo, escuchando el romper de las olas afuera y viendo ese número parpadear como un neón anunciando todo lo que había estado evitando con éxito durante las últimas 2 semanas. Una parte de mí quería devolver el teléfono al cajón y fingir que nunca lo había visto. Otra parte sentía curiosidad por saber cuán profunda se había vuelto la indignación familiar durante mi ausencia. La curiosidad me venció, porque al parecer soy un glotón de castigo. El buzón de voz estaba repleto. 37 mensajes que estaba bastante seguro contendrían suficiente culpa, manipulación y amenazas como para alimentar a una ciudad pequeña. Empecé con esos, pensando que mejor me quitaba lo peor de encima. La voz de Marissa me golpeó como una bofetada de realidad. Los primeros mensajes estaban llenos de ira, mucha ira. ¿Dónde demonios estás, Grayson? No puedes desaparecer así como así. Tenemos que hablar. Llámame enseguida. Su voz tenía ese tono cortante que se le ponía cuando intentaba controlar algo que no cooperaba, como un electrodoméstico roto o un marido que por fin había cobrado agallas. Pero a medida que los mensajes avanzaban, la ira se transformó en algo casi peor, llanto estratégico. Para el mensaje número 12, sollozaba al teléfono, expresando lo preocupada que estaba, que solo quería saber que yo estaba a salvo, que podríamos resolver esto si tan solo llegaba a casa y le hablaba como una adulta razonable. Sé que estás herido, dijo en un mensaje que claramente fue presentado ante el público. Sé que las cosas se salieron de control en la reunión, pero huir no es la solución, Grayson. Estamos casados. Hicimos votos.
No puedes abandonarlo todo porque te peleaste con mi hermano. Una pelea con su hermano. ¿Cierto? Porque así se le llama cuando alguien te tira comida caliente en la cabeza y te defiendes. Un pequeño desacuerdo entre chicos. Nada que no se pudiera solucionar con un firme apretón de manos y quizás una buena botella de vino. Los mensajes de Tristán eran justo lo que se esperaría de alguien cuya mandíbula había reorganizado con el puño. Los primeros eran pura rabia, prometían acciones legales y hacían amenazas que probablemente me habrían asustado si todavía hubiera vivido en su mundo de consecuencias y posiciones sociales. «Estás acabado», gruñó en un mensaje de voz particularmente encantador. «Voy a destruirte. Nunca volverás a trabajar en este pueblo. No vuelvas a trabajar en este pueblo». Como si fuera un personaje de película de mafiosos en lugar de un diseñador de páginas web y finalmente se hubiera cansado de que lo trataran como un mueble. Casi me reía a carcajadas con eso. Sentado en mi bungalow de la playa con más trabajo del que podía manejar y sin ningún interés en el pueblo que creía controlar. Pero los mensajes posteriores de Tristán fueron diferentes, más calculados. «Mira», dijo con lo que claramente pretendía ser su tono razonable. «Quizás ambos nos acaloramos un poco. ¿Por qué no vuelves y hablamos de esto como adultos? Marissa está muy preocupada y la familia cree que podrías estar sufriendo una crisis nerviosa». «Una crisis nerviosa». Traducción: decidieron que yo era mentalmente inestable, lo cual probablemente les resultó más fácil de aceptar que la posibilidad de que su comportamiento finalmente hubiera llevado a alguien al límite. Los mensajes del tío Howard eran puramente profesionales, entregados con ese tono corporativo y sereno que denotaba que estaba acostumbrado a resolver problemas con dinero e influencia. «Grayson, esto ya ha ido demasiado lejos. Estás avergonzando a la familia, y lo que es más importante, estás lastimando a Marissa. Creo que podemos encontrar una manera de que esto funcione para todos. Llámame y hablaremos de tus opciones». Mis opciones. Como si fuera una empleada a la que le ofrecían una indemnización por despido en lugar de una persona que, finalmente había decidido priorizar su propia cordura sobre la dinámica disfuncional de su familia. Los mensajes de la tía Margo eran pura guerra psicológica, enumerando cada oportunidad que estaba desperdiciando al comportarme como una niña desagradecida. «Teníamos planes para ti», dijo en un mensaje de voz particularmente manipulador. «Howard iba a incorporarte al negocio. Íbamos a ayudarte a construir algo real. Pero ya has mostrado tu verdadera cara, ¿verdad? Planes para mí. Ayúdame a construir algo real». Como si su versión de mi vida fuera de alguna manera más legítima que la que yo pudiera elegir. Como si el éxito solo se pudiera medir por lo bien que encajaba en su molde predeterminado de cómo debería ser un miembro adecuado de la familia Prescott. Pero la verdadera sorpresa vino de Sophie, quien aparentemente se había autoproclamado corresponsal de medios de la familia. Sus mensajes eran actualizaciones apasionantes sobre el drama familiar, como si estuviera informando desde la primera línea de un reality show particularmente jugoso. «Todo el mundo habla de ti», dijo en un mensaje que transmitía emoción y horror a partes iguales. «La tía Margo cree que te has unido a una secta o algo así». El tío Howard no para de murmurar sobre contratar a un investigador privado. «Y Marissa, Dios mío, Marissa se comporta como si hubieras muerto o algo así. Les está contando a todos que estás sufriendo una crisis nerviosa». Una crisis nerviosa. Ahí estaba otra vez, la explicación preferida de la familia para mi repentina partida. Mucho más fácil de aceptar que la posibilidad de que su chico dorado se hubiera pasado de la raya y finalmente hubiera tenido que pagar las consecuencias. Revisé los mensajes de texto, que eran más de lo mismo: culpa, manipulación, amenazas y una asombrosa falta de conciencia sobre lo que realmente había sucedido esa noche. Ningún mensaje reconocía que Tristán me había agredido. Nadie sugirió que tal vez, solo tal vez, tirarle comida caliente a alguien no fuera una diversión familiar apropiada. Todo se debía a mi reacción exagerada, a mi incapacidad para aceptar una broma y seguirles el juego a su retorcida versión de la unión familiar. Pero esto es lo que me impactó mientras estaba sentado en ese tranquilo bungalow, escuchando el sonido de las olas y sintiendo la cálida brisa hawaiana a través de las ventanas abiertas. Su enojo no era realmente porque me había ido.
Era porque me había ido sin permiso, sin explicación, sin darles la oportunidad de controlar la narrativa y manejar la situación según su guión preferido. No estaban molestos por haberme perdido. Estaban molestos porque habían perdido el control sobre mí. Y esa comprensión fue mejor que cualquier disculpa que pudieran haber ofrecido, mejor que cualquier explicación que pudieran haber dado, mejor que cualquier intento de arreglar las cosas. Borré todos los mensajes sin responder ni uno solo. Sin explicaciones, sin justificaciones, sin correos electrónicos cuidadosamente redactados intentando hacerles entender mi punto de vista. Solo silencio. El tipo de silencio que dice más que cualquier argumento. ¿Sabes lo gracioso de tomar una decisión que todos en casa consideran una locura? Al final, dejas de preocuparte por si la consideran una locura o no, y empiezas a centrarte en si realmente te está funcionando. Y déjame decirte que, 3 semanas después de mi aventura hawaiana, las cosas estaban saliendo mejor de lo que esperaba. El trabajo web que había empezado ayudando a Lonnie se había convertido en algo que sospechosamente parecía un negocio de verdad. Se corre la voz en las comunidades isleñas, sobre todo cuando se trata de alguien del continente que puede arreglar tu pésimo sitio web sin cobrarte una fortuna. Mi teléfono, el mismo que hacía apenas una semana vibraba con dramas familiares y amenazas, ahora sonaba con llamadas de dueños de negocios locales que tenían problemas reales y querían que yo les resolviera. Estaba María, que dirigía un food truck llamado Island Fusion y necesitaba un sistema de pedidos en línea que no se bloqueara, cada vez que más de 3 personas intentaran usarlo simultáneamente. Estaba Tommy, un capitán de un barco de pesca, cuyo sitio web parecía diseñado por alguien que nunca había visto un barco, y mucho menos subido a uno. Y estaba Elena, que hacía joyería con vidrio de playa y conchas, y quería un sitio de comercio electrónico que reflejara el espíritu de su trabajo sin parecerse a cualquier otra tienda de manualidades genérica de Internet. Trabajo real para gente real con problemas reales. Fue una revelación que probablemente no debería haber sido tan sorprendente. Pero después de años de hacerle favores a los contactos familiares de Marissa, gente que trataba el diseño web como una especie de vudú misterioso y esperaba milagros mientras se quejaba de cada factura. Trabajar con gente que realmente apreciaba lo que hacía fue como descubrir un nuevo mundo. Lo mejor fue que aquí nadie sabía de mi vida anterior como la decepción familiar. Para María, yo solo era quien arregló su sitio web para que los clientes pudieran hacer pedidos sin querer tirar sus teléfonos al mar. Para Tommy, era el genio de la informática que hizo que su negocio de charter pareciera lo suficientemente profesional como para competir con las grandes operaciones de los resorts. Para Elena, yo era quien había descubierto cómo hacer que su arte luciera tan bien en línea como en la vida real. A ninguno le importó que nunca hubiera sido lo suficientemente bueno para los estándares de la familia Prescott. Ninguno esperaba que me disculpara por existir ni que demostrara constantemente que merecía respirar el mismo aire que mis superiores. Solo querían a alguien que pudiera resolver sus problemas sin tratarlos con condescendencia ni cobrarles como si estuvieran financiando una misión espacial. El trabajo era bueno, pero el verdadero avance llegó los viernes por la noche en el muelle con Kimo. Todo había empezado por accidente. Estaba paseando por el paseo marítimo al atardecer, intentando despejar la mente tras un largo día programando, cuando lo vi sentado en un banco con una nevera portátil llena de cerveza y una sonrisa que podría llenar toda ¿la isla? Chico del continente, me gritó, haciéndome señas como si fuéramos amigos de décadas en lugar de conocidos casuales que solo hubiéramos intercambiado unas 50 palabras en total. ¡Qué momento! Estaba a punto de ver el sol brillar, y la cerveza siempre sabe mejor cuando tienes con quien compartirla. Ese primer viernes se había convertido en una tradición semanal que esperaba con más ilusión que cualquier otra cosa en años. Kimo tenía una forma de hablar que hacía que todo pareciera completamente serio y totalmente relajado a la vez. Había trabajado en la construcción durante 30 años. Había criado a 3 hijos que prosperaban y tenía opiniones informadas y sin pretensiones sobre todo, desde política local hasta la mejor manera de asar pescado. ¿Te estás adaptando bien?, preguntó durante nuestra tercera cumbre cervecera, mientras veíamos un crucero pasar por el puerto como una ciudad flotante de turistas que probablemente nunca verían el verdadero Hawái. Mejor que bien. Dije, sorprendido de darme cuenta de lo cierto que era. Este lugar empieza a sentirse como en casa. Bien, asintió, dando un largo trago a su cerveza. Hawái tiene una forma especial de llamar a quienes lo necesitan. No todos lo oyen,
pero cuando lo haces, lo sabes. Nos sentábamos allí a ver cómo el sol teñía el cielo de colores que no existían en ninguna de las elegantes galerías de arte que la familia Prescott frecuentaba, hablando de todo y de nada mientras los barcos pesqueros salían para el turno de noche y los corredores hacían sus rondas vespertinas por el paseo marítimo. A veces hablábamos de trabajo. Kimo contaba historias sobre proyectos de construcción que habían salido terriblemente mal y clientes que habían hecho peticiones que desafiaban tanto la física como el sentido común. A veces hablábamos de su familia, sus hijos, sus nietos, su esposa, que había fallecido hacía 5 años y a quien aún extrañaba cada día. Pero sobre todo, simplemente convivíamos sin la presión de actuar, impresionar o justificar nuestra presencia. Era el tipo de amistad que se desarrollaba de forma natural, basada en el disfrute mutuo de la compañía mutua, más que en las obligaciones sociales, la conexión familiar o cualquiera de las complejas dinámicas que habían regido la mayoría de mis relaciones en mi vida anterior. ¿Lo echas de menos alguna vez?, preguntó una noche, señalando vagamente hacia lo que supuse que era tierra firme. Lo que sea que hayas dejado atrás para llegar aquí. Pensé en esa pregunta más de lo necesario. ¿Extrañaba algo de mi antigua vida? ¿La casa que nunca sentí realmente como mía? ¿Las reuniones familiares donde me toleraban en lugar de ser bienvenida? ¿La constante sensación de estar suspendiendo un examen que nadie se había molestado en explicarme? Extrañaba la idea, dije finalmente. Extrañaba pensar que tenía un lugar al que pertenecía, aunque ese lugar nunca existiera. Kimo asintió como si esto tuviera todo el sentido. Esa es la diferencia entre extrañar algo real y extrañar algo que deseabas que fuera real. Uno vale la pena volver, el otro es solo nostalgia por una vida que nunca tuviste. Cuanto más tiempo pasaba en Hawái, más me daba cuenta de que tenía razón. No extrañaba mi vida real. Extrañaba la versión de mi vida que nunca había existido fuera de mi propia imaginación esperanzadora. La versión donde la familia de Marissa me aceptaba como igual, donde Tristán me trataba como un hermano en lugar de un objetivo, donde encajaba en su mundo sin tener que encogerme para satisfacer sus expectativas. Pero esa versión nunca había sido real, y fingir que algún día podría hacerse realidad me había costado años de felicidad real a cambio de la aprobación hipotética de personas que en realidad nunca tuvieron la intención de dármela. La rutina isleña estaba sanando algo en mí que ni siquiera sabía que estaba roto. Paseos matutinos por la playa donde nadie esperaba que hiciera contactos ni charlara sobre mis perspectivas profesionales. Tardes trabajando en proyectos que la gente realmente apreciaba en lugar de soportar. Tardes viendo atardeceres con un amigo que me apreciaba tal como era, en lugar de insinuar constantemente cómo podía mejorar para encajar mejor en su círculo social. Por primera vez en años, quizá nunca, vivía una vida que sentía que me pertenecía a mí y no a los demás. El trabajo que hacía era el que yo había elegido, para gente que me gustaba de verdad, a un ritmo que me parecía sostenible en lugar de frenético. Las amistades que forjaba se basaban en el respeto mutuo y los intereses compartidos, en lugar de las obligaciones familiares o el ascenso social. No era la vida que había planeado cuando estaba sentado en aquella gasolinera hace 3 semanas, comprando un billete de ida a un lugar que no era donde había estado. Pero era una vida que encajaba conmigo de maneras que mi cuidadosamente construida existencia anterior nunca lo había hecho. Y por primera vez desde que tengo memoria, me ilusionaba el mañana en lugar de temerle. 3 meses. 93 días desde que salí de aquel salón de reuniones estilo granero, cubierta de salsa marinara y con la dignidad magullada. Y yo estaba sentada en el despacho de un abogado en el centro de Honolulu, firmando los papeles que oficialmente pondrían fin al error más grande de mi vida adulta. La abogada, una mujer llamada Patricia Kim, con esa eficiencia sensata que te hacía entender por qué había construido un bufete exitoso, deslizó los papeles finales del divorcio sobre su escritorio con una sonrisa que sugería que había visto esa clase de liberación muchas veces. «Felicidades», dijo, mientras firmaba en la última página. «Eres oficialmente un hombre libre». Hombre libre. Las palabras me impactaron de forma diferente a como esperaba. No con alivio, exactamente, y definitivamente no con arrepentimiento, sino con algo que se sentía como una posibilidad envuelta en aceptación. Era libre, pero más importante aún, era libre por elección, no por las circunstancias. Había elegido este camino, paso a paso, decisión tras decisión. Desde ese primer momento,
Decidí no disculparme por defenderme hasta la última firma que cortó el último vínculo legal con una vida que nunca había encajado del todo. El apartamento encima de la tienda de Sur de Loni había quedado libre hacía 2 semanas cuando la anterior inquilina, una instructora de yoga llamada Rainbow, que probablemente nació con un nombre mucho más convencional, decidió seguir sus chakras hasta Sedona o algún otro lugar donde la gente se tomara en serio la guía espiritual de Crystal. Loni me había ofrecido el espacio incluso antes de que saliera a la venta, lo cual era una muestra de amistad o una decisión empresarial práctica, basada en el hecho de que ya había reparado su sistema informático 3 veces e instalado una cámara de seguridad que funcionaba de verdad. En cualquier caso, me había subido a la cama más rápido que un turista que se aleja de un buque de guerra portugués. El lugar era pequeño, básicamente un estudio con un rincón de cocina y un baño que requería cierta creatividad, pero tenía ventanas que se abrían lo suficiente para dejar entrar el sonido constante de las olas y una vista al mar que hacía que cada mañana pareciera un anuncio de vacaciones. Mudarme había sido la mudanza más fácil de mi vida, principalmente porque tenía exactamente 3 maletas llenas y había desarrollado un profundo aprecio por el estilo de vida minimalista. Sin reliquias familiares de las que preocuparme, sin muebles con carga emocional, sin fotos de boda que guardar en cajas etiquetadas, ya me ocuparé de eso más tarde. Solo ropa, una laptop, algunos libros y una cafetera que se había convertido en mi posesión más preciada tras descubrir que Island Tea me ofrecía una forma mucho más relajada de acceder a la cafeína. El negocio había crecido más de lo que esperaba cuando ayudé a Loni con el desastre de su sitio web. En las comunidades isleñas, el boca a boca corre más rápido que los chismes en una reunión de exalumnos. Y al parecer, encontrar un chico del continente que de verdad sabe lo que hace y no te trata como a un idiota era algo tan escaso como para mantenerme más ocupado que nunca. Tenía un flujo constante de clientes, desde restaurantes locales hasta operadores turísticos y artistas que hacían de todo, desde tablas de surf personalizadas hasta joyas que parecían diseñadas por el océano. Pero la verdadera revelación fue que ganaba más dinero haciendo un trabajo que realmente disfrutaba que intentando impresionar a gente que, de todos modos, nunca se impresionaría. Resulta que cuando eres realmente bueno en algo y trabajas con gente que aprecia lo que haces, el aspecto financiero suele resolverse solo sin necesidad de contactos familiares ni eventos en redes sociales, que parecieran pruebas de resistencia. El apartamento tenía un pequeño escritorio que encajaba perfectamente debajo de la ventana principal, ubicado de modo que podía levantar la vista de mi portátil y ver a los surfistas coger olas mientras trabajaba en cualquier proyecto que requiriera mi atención. Hoy fue una renovación completa del comercio electrónico para un tostador de café local que había estado intentando vender sus granos en línea con un sistema que parecía haber sido diseñado por alguien que había oído hablar de Internet pero nunca lo había visto. La brisa del mar entraba por las ventanas abiertas, haciendo crujir las cortinas que le compré en un mercado local a una mujer que había pasado 20 minutos contándome sobre los patrones tradicionales hawaianos mientras su nieta me enseñaba a pronunciar Mahalo correctamente. Era el tipo de interrupción que me habría vuelto loca en mi antigua vida, donde cada minuto estaba programado y cada interacción se medía por su potencial valor para mi posición social. Aquí, se sentía como la cosa más natural del mundo. Comprar cortinas a alguien que se preocupaba por la historia de los estampados, aprender una palabra que significaba más que un simple gracias en un idioma propio de este lugar del que poco a poco me estaba convirtiendo en parte. Mi teléfono, que se había convertido en una herramienta para el trabajo en lugar de un dispositivo para narrar dramas familiares, vibró con un mensaje de Kimo, cumbre cervecera al atardecer en 1 hora. Tommy había visto a Simono hoy y Elena traía su famosa ensalada de macarrones. Tú dentro. Miré la pantalla de mi portátil, donde aún quedaban unas 3 horas de trabajo en la página web de la tostadora de café, y me di cuenta de algo que me habría sorprendido. El trabajo podía esperar, no por pereza ni irresponsabilidad, sino porque había aprendido la diferencia entre lo urgente y lo importante, entre las expectativas de los demás y mis propias prioridades. La página web estaría terminada, el cliente estaría contento y el mundo seguiría girando sin que yo tuviera que sacrificar cada momento de mi tiempo personal en aras de la productividad. Sin duda, respondí, cerrando la laptop y caminando hacia el pequeño armario donde guardaba la ropa que priorizaba la comodidad sobre la apariencia. Pantalones cortos, camisetas que nunca habían visto la plancha y chanclas que costaban menos que los calcetines que usaba para las cenas familiares. Caminando hacia la playa donde empezaba a reunirse nuestro grupo informal de los viernes,
Pasé por delante del espejo que venía con el apartamento y vi a alguien a quien apenas reconocía. Bronceado por pasar tiempo al aire libre, en lugar de ir y venir de un edificio con aire acondicionado. Relajado de una manera que iba más allá de la simple ausencia de estrés. Feliz, un concepto tan desconocido que me había llevado semanas identificar la emoción correctamente. La playa ya estaba ocupada por los sospechosos de siempre. Chemo con su hielera llena de cerveza y un sinfín de historias sobre percances en la construcción. Tommy limpiando pescado con la maestría de 40 años de saber exactamente qué tan afilado debe estar el cuchillo. Elena acomodando la comida en una mesa plegable como si estuviera preparándose para una sesión de fotos. Y Lonnie saliendo de su tienda con una bolsa de hielo y una sonrisa que sugería que acababa de cerrar un trato con unos turistas que creían convertirse en surfistas profesionales con solo una lección. Chico continental, gritó Chemo, usando el apodo que, de alguna manera, había pasado de ser una descripción identificativa a un término cariñoso. ¿Qué momento? Tommy acaba de contarnos sobre la vez que atrapó accidentalmente una foca monje y tuvo que explicarle a la guardia costera por qué abrazaba a una especie protegida por el gobierno federal. Esta era mi vida ahora. Pescado y cerveza los viernes por la noche con personas que se habían convertido en familia no por matrimonio, sangre ni obligación social, sino por el simple hecho de elegir estar presentes semana tras semana. Sin código de vestimenta. Sin intenciones ocultas. Nada de dinámicas complejas que requirieran un anillo decodificador y un título en sociología para navegar. Solo gente que se quería, compartiendo comida e historias mientras el sol pintaba el cielo con colores que nunca pasan de moda, sin importar cuántas veces lo vieras. Tomé una cerveza de la hielera de quimioterapia y me acomodé en la arena, sintiendo el calorcito del sol del día y escuchando a Elena describir su último proyecto de joyería mientras Tommy discutía con Lonnie sobre el mejor cebo para ciertos tipos de peces y quimioterapia planeaba su próximo desastre de mejoras en el hogar. En algún lugar del continente, mis antiguos suegros probablemente seguían hablando de mi desaparición, intentando encontrar la manera de convertir mi partida en una historia que los hiciera parecer las víctimas. Marisa probablemente había seguido adelante, había encontrado a alguien más acorde con los estándares familiares, alguien que comprendía la importancia del buen comportamiento en las reuniones sociales y que nunca confundía el respeto propio con el egoísmo. Y desde que los conocí, sinceramente esperaba que fueran felices. No porque los extrañara ni quisiera reconciliarme, sino porque su felicidad ya no estaba conectada con la mía. Ellos podían vivir sus vidas según sus valores, y yo podía vivir la mía según los míos, y ninguno de los dos tenía que disculparse por la incompatibilidad. El sol tocó el horizonte, convirtiendo el océano en un espejo que reflejaba posibilidades que yo aún estaba descubriendo. Mañana terminaría la página web del café, empezaría a planear un nuevo proyecto para un artista local y quizá aceptaría la oferta de Lonnie de enseñarme a surfear sin hacer el ridículo delante de los turistas. Pero esa noche, estaba justo donde pertenecía, con gente que me quería tal como era, en un lugar que se sentía como mi hogar de una forma que nunca antes había experimentado. El incidente de los espaguetis parecía algo que le había sucedido a otra persona en otra vida. No porque lo hubiera olvidado, sino porque se había convertido en el principio de algo mejor en lugar del final de algo que, de todos modos, nunca había funcionado. Hawái no era solo el lugar al que había escapado, era el lugar donde finalmente recordé quién se suponía que debía ser desde siempre.